Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy nos corresponde la clase número 3 de Ciencias Naturales, que tiene como nombre Métodos de separación de mezclas. El objetivo de la clase es reconocer diferentes tipos de separación de mezclas utilizados en la vida cotidiana. Esto quiere decir que vamos a volver a retomar el tema de la clase anterior y lo vamos a profundizar. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior, en la cual hablamos de algunos conceptos fundamentales dentro de lo que era la composición de la materia. ¿Ya? Hablamos de mezcla, que era la unión de dos o más sustancias que van a estar unidas, pero van a permanecer sus propiedades físicas y químicas. Esta mezcla se podía separar en dos tipos, que son mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Vamos a partir por la mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea, en simples palabras, es una mezcla en la cual yo a simple vista puedo identificar sus componentes. Por ejemplo, tengo un vaso de agua en la que voy a agregar piedras. Es una mezcla en la cual yo voy a decir, aquí está el agua y aquí están las piedras. O sea, yo identifico sus componentes a simple vista, mezcla heterogénea. ¿Ya? Y también teníamos por otro lado la mezcla homogénea, que a diferencia de la heterogénea, en esta yo no puedo identificar sus componentes a simple vista, ¿ya? En la cual tengo como ejemplo un vaso de agua con sal, que la voy a revolver, ¿cierto? Y no voy a poder identificar dónde está cada cual de las sustancias que yo agregué ahí. Por lo tanto, sería homogénea. También hablamos que en las mezclas homogéneas se va a tratar el tema de soluto y solvente, solamente para las mezclas homogéneas. Soluto es la menor cantidad que hay en una mezcla y solvente es la mayor cantidad. El solvente siempre va a disolver al soluto, por lo tanto, si yo tengo un vaso de agua en la cual yo le agregué jugo en polvo, el jugo en polvo, como es menor cantidad, va a ser disolvido por el agua. Entonces sería soluto, jugo en polvo, solvente, agua. También al final de la clase di una tarea en la cual ustedes tenían que buscar ejemplos de la vida cotidiana de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y al final di como tarea 7 ejemplos de distintos tipos de mezclas en los cuales ustedes debían identificar a simple vista cuál era el soluto y cuál era el solvente. ¿Ya? La vamos a revisar para que también puedan corroborar en sus cuadernos. Leche con Milo. En la leche con Milo, la leche vendría siendo el solvente y el Milo el soluto. También, si yo quiero agregarle azúcar a esta disolución, sería soluto. Agua con sal, el agua sería el solvente y la sal sería el soluto. Agua con aceite, acá estaba la trampa de la cual yo les comentaba. En el agua con aceite es una mezcla heterogénea, por lo tanto no tiene ni un soluto ni un solvente, porque el agua con el aceite yo los puedo identificar a simple vista y no se van a disolver entre sí. Por lo tanto, usted debía haber puesto ahí, no aplica, o es una mezcla heterogénea, o no tiene soluto ni solvente, ¿ya? Porque no se disuelven entre sí. Jugo natural de frutilla, tengo como solvente el agua y tengo como soluto en la pulpa de frutilla, o cierto, también puedo agregarle azúcar, que también sería como soluto. El aire que nos rodea, aquí ustedes lo que debería hacer es investigar en la atmósfera que nos rodea cuál es el gas, cierto, que hay en mayor proporción. En este caso sería el nitrógeno, y este gas, cierto, va a ser capaz de disolver al resto también, que sería el dióxido de carbono, oxígeno, entre otros. ¿Ya? Leche con plátano, al igual que el jugo natural de frutilla, sería la leche, el solvente, y la pulpa del plátano y también, cierto, el azúcar serían el soluto. Y en la última, que dice arroz con leche, también es una mezcla heterogénea, por lo tanto no tiene ni soluto ni solvente, porque yo al momento de preparar este arroz con leche puedo identificar a simple vista dónde está el arroz y dónde está la leche.
Por lo tanto, no se disuelven entre sí. No hay un soluto ni un solvente. Espero que haya quedado un poco más claro con estos ejemplos lo que era mezcla homogénea, heterogénea, ¿cierto? Y soluto y solvente. Como les mencionaba, en la clase de hoy vamos a volver a retomar la palabra mezcla, ¿ya? También vamos a hablar de lo que es separación, decantación, tamizado, filtración y destilación. Muchos de estos conceptos a lo mejor ustedes ya los manejan, ¿cierto? O los pueden sacar por deducción, pero hoy los vamos a profundizar un poco más y los vamos a relacionar con lo que es mezcla. Dentro de las mezclas, como había dicho anteriormente, tengo la unión de dos o más sustancias, ¿cierto?, que se van a unir y van a formar este tipo de mezcla. ¿Pueden separarse? Sí. Sí se pueden separar de distintos tipos de separación. Y uno de ellos es la filtración. Filtración lo pueden sacar por deducción, que habla de un filtro, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes conocen un filtro. La filtración es un método de separación física utilizado para separar los sólidos de los fluidos mediante la interposición de un medio permeable capaz de retener las partículas sólidas que solo permite el paso de los líquidos. En simples palabras, el método de separación de filtración va a ser un método en el cual yo voy a separar un sólido de un líquido utilizando un filtro, ¿ya? Supongamos que me encuentro con el ejemplo que está acá abajo, que es los tallarines, ¿cierto? Los tallarines yo los voy a llevar a la olla, los voy a cocer con agua, con aceite, con sal, ¿cierto? Y una vez que estén listos, yo necesito solamente los tallarines, no necesito el agua, por lo tanto tengo que separar el aceite, perdón, los tallarines y el agua. Y voy a ocupar este colador, ¿cierto? Que me va a funcionar como un filtro, ¿ya? En la cual yo voy a poder separar el agua y los tallarines por sí solos. También tengo un ejemplo abajo, que es el ejemplo de un filtro de té, ¿ya? Que es el típico té de hoja, que se ocupa este papel que tiene finísimos orificios en los cuales va a poder solamente ingresar el agua con el saborizante a té y lo que es, ¿cierto?, la planta va a poder quedar arriba. Entonces va a separar lo que es un sólido de un líquido. Y por último tengo otro ejemplo que se ocupa mucho en el laboratorio, que es el papel filtro, ¿ya? El papel filtro generalmente se ocupa para poder separar un sólido de un líquido, para poder filtrar algo y que quede de forma más pura. Aquí tengo, ¿cierto?, un embudo en la cual el papel filtro se pone encima y yo voy a echar este líquido con la sustancia sólida y va a caer abajo solamente el líquido filtrado, ¿ya? Luego tengo otro tipo de separación de mezcla, pero para poder identificarlo y comprenderlo mejor, tengo que saber primero qué es la densidad. Dice aquí, la densidad de una sustancia es la relación que existe entre su masa y el volumen que ocupa, ¿ya? Y ahí hay una fórmula que dice densidad es igual a masa sobre volumen. Cuando yo hablo de masa, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Cuando yo hablo de volumen, es la cantidad de espacio que va a ocupar este cuerpo. Por lo tanto, la relación de la masa y el volumen va a ser la densidad. Acá tengo algunos ejemplos que son densidad del mercurio, que me dice que es 13,6 kilogramos sobre litro. También aparece la densidad del alcohol, que es 0,8 kilogramos sobre litro. Y la densidad del aceite, que es 0,9 kilogramos sobre litro, ¿ya? La próxima clase que viene vamos a trabajar mucho lo que es la densidad y vamos a ocupar la fórmula matemática para poder sacar este tipo en cada uno de los ejercicios que yo le voy a dar. Por lo tanto, ahora que ustedes ya saben qué es la densidad, podemos pasar a este tipo de separación de mezcla. Decantación. Se conoce como decantación a un procedimiento físico que sirve para separar una mezcla compuesta por un sólido o un líquido de mayor densidad y un líquido de menor densidad. Ahora, si yo quisiera como entender un poco mejor qué es la densidad,
podía hacerlo tocando cierto líquido. Si yo toco el aceite, ¿cierto? Me voy a notar que tiene una contextura diferente, por ejemplo, a lo que es el agua, ¿ya? La separación ocurre inicialmente por acción de la gravedad terrestre, que atrae con mayor fuerza la sustancia densa y la lleva hacia el fondo de un envase, permitiendo al líquido menos denso ocupar la porción superior del mismo. Supongamos que el ejemplo que yo puse ahí es una leche con chocolate, ¿ya? En la cual, en la primera probeta, está la leche con chocolate al momento que yo la vacié ahí. Luego yo la dejé reposar y si usted se da cuenta se empieza a separar un poco el chocolate del líquido que posee ahí, ¿ya? Por lo tanto, hay un tipo de separación de decantación, de densidades, que según la densidad de cada uno se separaron. O sea, en este caso el chocolate, ¿cierto?, tiene una mayor densidad que el agua, supongamos la leche, lo que esté ahí, y se fue al fondo, ¿ya? Aquí tiene que ver mucho lo que es la fuerza de gravedad. Recuerden que la fuerza de gravedad es la que nos mantiene pegados, ¿cierto?, al suelo, y gracias a eso, ¿cierto?, no estamos flotando. Recordar que cuando yo hablo del concepto de peso, significa que con cuánta fuerza me va a traer a mí el planeta. Por lo tanto, si yo voy al doctor y me dicen lo voy a pesar, está mal dicho porque él no va a medir con cuánta fuerza me está tirando, ¿cierto?, el planeta Tierra a mí, sino que va a medir la cantidad de masa que tengo en el cuerpo. Por lo tanto, debería decir ahí, lo voy a amasar, ¿ya? Son conceptos que están mal dichos, ¿cierto?, pero lo ocupamos cotidianamente. Por lo tanto, decantación, ¿cierto?, va a servir para separar dos líquidos o más líquidos, ¿cierto?, según su densidad, o un líquido y un sólido también, ¿cierto?, ocupando el tema de la densidad. Tamizado. El tamizado es otro tipo de separación de mezcla y es un proceso mecánico físico por el cual las partículas sólidas de diferentes tamaños se separan al pasar a través de un tamiz. Un tamiz es una herramienta que tiene a lo largo de toda su superficie poros generalmente de igual tamaño, ¿ya? El tamiz o el tamizado es muy similar al primer método de separación que vimos, que es filtración, ¿cierto? En la cual yo tengo un filtro que va a filtrar en la filtración, ¿cierto?, el líquido y el sólido. Pero en esta oportunidad, el tamizado va a separar dos sólidos de diferentes tamaños. Generalmente se ocupa mucho en la cocina o en las construcciones. En la cocina se puede ocupar cuando yo voy a ocupar harina y no sé si está limpia completamente, entonces yo voy a ocupar ese filtro y voy a echar la harina encima, ¿cierto? Y lo que va a caer va a ser lo más finito, ¿ya? Y la basura o lo que sobre ahí va a quedar en el tamiz. Lo mismo pasa en el tema de las construcciones. En las construcciones, ¿cierto?, a veces ocupamos ripio que tiene arena y yo solamente quiero ocupar la arena más fina, ¿ya? Y voy a ocupar también el tamiz que me va a filtrar esta arena y va a permitir que yo ocupe solamente lo más fino de este contenido. Luego, y el último que vamos a trabajar hoy día, es el método de separación de destilación. Es un método comúnmente utilizado para la purificación de líquidos y la separación de mezclas con el fin de obtener sus componentes individuales. La destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar los diferentes componentes de una mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de la sustancia de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes, es decir, los componentes se obtienen con un mayor grado de pureza. Bueno, aquí está la definición, ¿cierto?, que yo puedo encontrar en el libro, que puedo encontrar en internet, pero en simples palabras, el método de destilación va a separar dos líquidos o más líquidos, ¿cierto?, según su densidad, pero utilizando grandes temperaturas. Acá abajo tengo un ejemplo de la destilación del vino,
Por ejemplo, yo tengo un vino en la cual yo quiero separar por un lado el jugo de la uva y por el otro lado quiero tener, ¿cierto?, el alcohol. ¿Qué puedo hacer? Le aplico temperatura y cuando este llega al punto de ebullición, ¿cierto?, el líquido menos denso se empieza a evaporar. Por lo tanto, llega un momento en el que yo ya separé el alcohol y el jugo de uva, y si lo pruebo, ¿cierto?, me voy a poder dar cuenta, y eso es gracias al método de destilación. También se ocupa mucho el método de destilación en las grandes empresas, y sobre todo en el tema del petróleo, ¿ya? En el tema del petróleo, donde este petróleo se vierte en grandes recipientes, se aplica a grandes temperaturas, y según la densidad de cada uno, se van sacando distintos componentes, como por ejemplo el asfalto, ¿cierto?, la gasolina, aceites, el diésel, etc. Bueno, y como ejemplos, y para que quede un poco más claro, les quiero mostrar ejemplos de la vida cotidiana donde yo voy a emplear estos 4 tipos de separación de mezclas que vimos hoy día, ¿ya? Vamos a comenzar, y voy a dejar de compartir un poco la pantalla acá. Vamos a comenzar con el método de separación de filtración. Acá tengo una mezcla de agua con porotos, ¿ya? En la cual yo necesito separar el agua de los porotos y lo voy a hacer mediante el método de filtración. Recuerden que hablaba de un filtro, que es el típico colador, por ejemplo, que tengo en la casa, en la cual me va a servir para yo poder separar el agua y los porotos. Si yo vierto, ¿cierto?, acá el agua, lo que me va a permitir es que yo, por un lado, quede con los porotos, que es el estado sólido, ¿cierto?, en el filtro, y acá, en la taza, me quedó, ¿cierto?, el agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Separar una mezcla sólida y un líquido, ambos por separados. También tengo como ejemplo una mezcla acá de agua y aceite, no sé si se puede identificar a simple vista, pero es agua y aceite, en la cual yo en este vaso precipitado vertí lo que es el agua y el aceite y según sus densidades se separaron y no se unen, ¿cierto? Por lo tanto, ya aquí tengo un tipo de separación de mezcla también. Otro tipo de separación de mezcla que se ocupa mucho en la cocina es el método de tamizado, en la que recuerdan que yo hablaba de un tamiz, que es como un tipo filtro, pero en la cual ya no voy a separar un líquido de un sólido, sino que voy a separar sólidos, ¿ya? Por lo tanto, generalmente se ocupa esto cuando en la cocina yo quiero saber si la harina no tiene basura, ¿cierto? Y quiero que quede lo más puro ahí. Voy a ocupar este tamiz y voy a echar la harina y la voy a empezar, ¿cierto?, a tamizar. Por lo tanto, al momento que yo haga esto, ¿cierto?, lo que cae abajo es las partículas más pequeñas y, ¿cierto?, lo que me va a quedar acá arriba va a ser alguna basura, algún resto de trigo, de cuando se hizo la harina, o etcétera, o de maíz, ¿ya? Este es el método de tamizado, que va a separar sólidos. Y por último, como ejemplo de destilación, podría ponerle, ¿cierto?, cuando yo quiero mezclar agua y quiero mezclar alcohol. A simple vista, ¿cierto?, si yo los mezclo, no voy a identificar dónde está cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es una mezcla homogénea, ¿cierto?, en la cual yo puedo echar acá alcohol. Y también, ¿cierto?, puedo echar agua. A simple vista, yo veo algo transparente, ¿cierto?, en la cual no sé dónde está el alcohol y tampoco sé dónde está el agua. ¿Qué podría hacer para poder separar estos líquidos? Ocupar el método de destilación, en la cual yo a este recipiente le podría agregar lo que es temperaturas altas y a esta temperatura, ¿cierto?, al momento de llegar estos líquidos al punto de ebullición, se va a empezar a evaporar el líquido que posea menor densidad. En este caso sería el alcohol, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo caliente esto y él llegue al
al punto de ebullición, se va a evaporar el alcohol y acá solamente va a quedar el agua. Ahora, ¿dónde se fue el alcohol? Pasó a otro estado, ¿cierto? Que sería estado gaseoso. Espero se haya entendido un poco más con estos ejemplos de la vida cotidiana, que también ustedes los pueden identificar, ¿cierto? En su cocina, o en su casa, o donde lo estime conveniente. Vamos a seguir con la clase. Y como todas las clases anteriores, vamos a dejar como tarea, responda en su cuaderno las siguientes preguntas, ¿ya? En primer lugar, quiero que tomen su cuaderno y registren ahí cada una de las preguntas que yo planteé aquí. En primer lugar, usted debe responder, ¿cómo separarías una mezcla de arena y piedras? Luego, ¿cómo separarías una mezcla de alcohol y agua? ¿Cómo obtendrías sal del agua de mar? ¿Cómo separarías el aceite del agua? ¿Y cómo separarías una mezcla de azufre y limaduras de hierro? ¿Ya? Ahí la idea es que usted lo pueda buscar en internet y busque qué es una mezcla de azufre y limaduras de hierro. En general son mezclas sólidas, ¿ya? Como usted ya entendió cuáles son los 4 tipos de separación de mezclas que trabajamos hoy día y lo va a poder identificar a simple vista, va a poder hacer esta tarea, ¿ya? Quiero respuestas de séptimo básico, no quiero que me ponga ahí destilación o tamizado, sino que quiero que me ponga la destilación porque yo voy a hacer esto y esto otro y me va a quedar este resultado, ¿ya? Respuestas completas. También van a realizar en su cuaderno de actividades de ciencias naturales las siguientes actividades. Van a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. El cuaderno de actividades es este, ¿ya? En la cual va siguiendo paso a paso también lo que nosotros vamos trabajando durante el año. Por lo tanto, de la actividad número 1 a la actividad número 6, usted va a encontrar actividades que tienen que ver con las clases que yo envié y con lo que alcanzamos a ver a principio de año. También quise agregarles acá un cronograma de actividades para que se vayan clarificando un poco y para que vayan ordenando también sus tiempos. La semana del 13 al 17 de julio se viene la clase número 4 y tiene como nombre densidad de líquidos, en la cual yo voy a hacer un experimento, ¿cierto? Que ustedes lo van a poder hacer también en su casa. En la semana del 20 al 24 de julio vamos a tener la clase número 5, que tiene como nombre cambios físicos y químicos de la materia. Y la semana del 27 al 31 de julio vamos a trabajar lo que es recordar todos estos contenidos que vimos y vamos a hacer una prueba de conocimientos online de la unidad número 1, ¿ya? En esta prueba yo les voy a enviar por correo, vamos a enviar el horario, ¿cierto? La duración que va a durar esta, y usted va a poder responder en su casa, tanto en el celular o en el computador. Los contenidos que se van a evaluar en esta prueba serán los siguientes: tabla periódica, identificación de protones, electrones y neutrones en elementos químicos, que eso lo trabajamos en la sala de clases. Sustancias puras, elemento y compuesto, mezclas homogéneas y heterogéneas, tipos de separación de mezclas, ejercicios de densidad, que es los que vamos a ver en la próxima clase y que vamos a ocupar calculadora, y cambios físicos y químicos de la materia. Todos estos contenidos los voy a ingresar en una prueba online en la que usted va a poder responder con los apuntes que tiene en su cuaderno, con el libro, con la tabla periódica en la mano si quiere, y con calculadora. La idea es que usted ya los contenidos que posee en su poder, ¿cierto?, los va a poder emplear dentro de esta prueba y los va a poder aplicar. Por eso no necesito que se lo aprenda de memoria, sino que lo sepa aplicar, ¿ya? Por eso usted va a poder ocupar cualquiera de los recursos que yo le mencioné anteriormente. Así que eso, chicos, eso sería la clase de hoy día. Recuerden que hoy día vimos tipos de separación de mezclas, ¿ya? Por lo tanto, si en algún momento me preguntan,
¿Se puede separar una mezcla? Sí, sí se puede, ¿cierto? Y no solamente existen estos 4 tipos que vimos hoy día, sino que existen muchos más, que ahí usted puede, ¿cierto?, investigarlos, pero en séptimo básico lo que vamos a ocupar va a ser esto por el momento, ¿ya? Así que espero que se encuentren bien, que tomen apuntes en su cuaderno, que vayan repasando y se vayan planificando con tiempo para esta prueba online que van a tener, que va a ser con nota, y que me va a servir a mí también para llevar un registro si usted está aprendiendo o no. Así que saludos, chicos, cuídense, usen mascarilla, ¿cierto? En los lugares que estén en contacto con otra gente. Y eso, nos vemos en la próxima clase.